Como les iba diciendo, los grupos de trabajo ya están organizados. De todas maneras, ustedes van a poder verificar en qué grupo están y qué tema se les ha asignado entrando a la parte de archivos. Aquí he puesto un documento en Excel que dice grupo, en el cual están aquí cargados los 12 grupos que ya están conformados, en el cual todos los grupos, bueno, la gran mayoría casi tienen 8 integrantes, excepto el grupo 11 y 12. Yo sé que en este documento ustedes pueden ingresar y poner su nombre. Aquellos que están desde un computador pueden ingresar y colocar su respectivo nombre. Ojo que siempre y cuando deben ir completando a los grupos. Quiere decir que si yo entro, debo empezar a escribir mi nombre en el grupo 11, después en el grupo 12 y volver al inicio. ¿Ya? Grupo 1, grupo 2, así. No hay opción a que elijan grupo. ¿Ya? Pero vamos a ver ahorita quién. Lima. Está usted sin grupo. Doctora, una cosita, Sí, doctora. casi que no se la escucha, está muy bajita su voz. ¿Sí? A ver, vamos a ver, aumentar el volumen. Ahora sí se escucha mejor. Sí, doctora, ya se escucha mejor. Gracias. Lima, nombre. Vamos a poner Damaris, ¿no? Ok. Lima no tiene grupo. Martínez, Barrientos. ¿Cuál es su nombre? Doutora, Sí. não David, se entende o que você fala. Creo que es por el barbijo, doctora, pero es que se la escucha como que muy bajito y ya Sí, por doctora, no se le momentos escucha no bien. sube. A ver ahora cómo le hacemos. Estoy en la cabina. Ya, a ver, vamos a... Voy a pedir otros auriculares, espérenme un momentito. Bueno, así, mejor sin auriculares, sin audífonos. ¿Me escuchan mejor? Sí, ya se escucha. Sí, doctora, se le escucha mejor. Ahora sí, doctora, ya se la escucha. Perfecto. Bien, entonces tengo Martínez, su nombre, por Licenciada, favor. Martínez Barrientos David, dicen. Ya, David. Gracias. ¿Quién más tengo? Macay, doctora, buenas tardes. Yo no estoy en ningún grupo. Ya. Macay Claudio, ¿no? Sí, doctora, Macay Claudio. Ya. ¿Quién más? A ver, vamos a ver. Esther. licenciada, ¿las fechas de las exposiciones las va a dictar después? A partir de la próxima semana van a empezar las exposiciones. Ah, ya. Es decir, que la próxima semana inicia el grupo 1 con clasificación de los alimentos, la siguiente semana el grupo 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Un grupo por semana. Está bien, licenciada, gracias. ¿Ya? Licenciada, no me quiere cargar la asistencia para poder rellenarlo. Haber cerrado, la asistencia estaba hasta la...
hasta las y 20, ¿no es? 2:20. Ajá, sí, por eso. Hace tiempo ya estaba tratando y no me quiere cargar hasta ahorita. Eso sí, no les sabría decir. Debe ser su conexión a internet, me imagino. Sí, debe ser eso. La mía también, doctora. Ya. Tienen que solucionar el tema del internet, porque después cuando demos examen, ahí va a ser el problema, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Es fundamental esto del internet. Ok, ¿alguien más que faltara, grupo? Hable ahora. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Hay formato para hacer el informe para la exposición? No, no hay ningún formato. Ok, gracias. Y en realidad tampoco les voy a pedir un informe, simplemente que me dejen los PowerPoint que ustedes vayan a trabajar. Esa va a ser la consigna. No es que les voy a pedir un mega informe. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Así que no se estrese, tranquilo. Gracias. Ok. Bien. ¿Ya todos tienen grupo entonces? Por si acaso, todo lo que está en celeste, aquellos que vayan a ingresar a la plataforma, todo lo que está en celeste ya no se puede modificar. No es que yo voy a salirme de este grupo para irme al otro. Esto ya yo lo tengo impreso. Simplemente es para que ya los que vayan ingresando la próxima semana vayan anotándose en orden numérico, es decir, en los diferentes grupos que faltan, para que puedan ingresar directamente desde la plataforma, ¿no? Ok, bien. Hoy tenemos un tema bastante interesante, bonito, que habla acerca de lo que son algunos conceptos básicos de lo que viene a ser nutrición, diética, alimentos, nutrientes, que vamos a ir empezando también desde la parte general. Ojo que no es que en esta materia ustedes van a salir nutricionistas, ¿no? Simplemente aquí se les va a tratar de dar un pantallazo y vamos a ir viendo algunos elementos importantes. Entonces, eso también quiero que ustedes lo vean. Ok, bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, antes de que empiece con el avance? Por si alguien acaba de llegar al grupo y tiene alguna duda, ¿no? No hay ninguna, dicen. No hay ninguna, ¿no? Todos calladitos están. Hasta guardia está calladito. Pero si yo acabo de hablar. Ah, ya, perdón, no lo reconocí, esa dulce voz. Sí, yo que me la creo. Pues. Y dulce, dije. En sentido figurado, Sara. Tenía que aparecer, Sara. ¿Lo ves? ¿Me extrañaste, no, guardia? Hasta mi sopa te veo, vieja. Qué raro, ¿no? Uy, Vive el amor. rarísimo eso. Grupo. Bien. Bueno. Para iniciar con el tema, quiero mostrar un poco acerca de lo que va a venir a ser las calificaciones que ustedes van a ir ganando. Yo les decía y les comentaba la clase pasada también acerca de la ponderación de esta materia. Su primer parcial, ay, se fue. El primer parcial va a estar sobre los 25 puntos, van a dar solo un examen teórico, ¿sí? Si bien es cierto, se divide en teórico y práctico, pero esta materia es 100% teórica, no tienen horario práctico, entonces por eso simplemente van con los 25.
En el segundo parcial, de la misma manera, 25 lo van a dar en un solo examen. La asistencia, como siempre, ustedes saben, son 5 puntos, que son sumativos. Ustedes deben estar presentes en cada una de las clases para obtener esos 5 puntos. El trabajo de investigación que se les asigna cada semestre, de acuerdo al formato que tenemos en el departamento de investigación, tenemos 10 puntos. Y el examen final, yo les decía que van a dar un teórico por 20 puntos y 15 puntos va a ser la presentación de las exposiciones de los temas que ustedes van a venir desarrollando a partir de la siguiente semana. Eso quiere decir que la siguiente semana ya inicia a exponer el primer grupo, ¿no? Y así sucesivamente, semana tras semana, van a ir exponiendo todos. Por eso es importante que estén en algún grupo para que ustedes puedan hacer su presentación. No olvidándose también que esta ponderación de la presentación de los temas de exposición, 5 puntos. Aquí viene mi pluma. Bien. Estos 15 puntos van a estar divididos en 3. Uno que va a ser la presentación grupal del texto. La segunda que va a ser la defensa. Ay, qué pulso. La defensa, y los otros 5 puntos son el video. Pucha, que no sé escribir con el mouse. Dije, parecen unas letras de kinder, ¿no? Bueno, la idea es esa. Que ustedes entiendan que no es que porque ustedes se expongan y hagan una mega exposición, van a obtener 15 puntos. Esto va a depender de la presentación en la cual ustedes hagan su PowerPoint, bonito, etcétera, etcétera. Cómo lo defiendan o cómo lo presenten los del grupo. Depende del grupo si va a nombrar a 2 representantes o si va a exponer todo el grupo. Obviamente también eso tiene una ponderación individual, porque en realidad todo el grupo tendría que saber el tema y tendría que poder defender el tema, ¿no? Y el video explicativo de no más de 5 minutos, entre 3 y 5 minutos, como un resumen, como un análisis de lo más importante del tema que han desarrollado. ¿Está claro hasta aquí cómo va a ser la ponderación o la calificación? Más claro no puede estar. Bueno, más claro el agua de mar que está atrás de usted en su foto. Obvio, más clara que el agua del mar, le dice. Ok, bien. Listen, yo tengo una pregunta Sí, dígame. sobre el video. Listen, ¿tenemos que grabarnos nosotros mismos explicando el tema? Claro, haciendo un resumen. Ah, ya, Listen. Era eso. Claro, el video debe ser propio de ustedes, no es que me van a descargar de YouTube y ese va a ser la presentación. Ustedes. Aquí se ve la creatividad también de cada uno de los grupos, ¿no? Y sé que hay personas O muy sea, creativas. Listen, aparte de nuestro tema, tenemos que hacer un video explicando el resumen del tema. Exacto. Ah, ya, ahora sí, gracias. Así también voy a saber cuántos trabajaron y cuántos no trabajaron, ¿no es? Lice, en el video ese tenemos que participar todos los estudiantes o puede grabarse personalmente y subirlo. Tienen que participar todos los integrantes, ¿sí? Pueden grabarse de manera individual y después unir en un solo video, ¿no? Ah, ya, listo, Lice, gracias. Ahí en eso hay un montón de cosas que ustedes pueden experimentar. Licenciada, la presentación de texto que mencionaba como parte de los 15 puntos, ¿se refiere al PowerPoint? Sí. Ah, ya, gracias. Es el PowerPoint. 5 puntos es la presentación del PowerPoint que ustedes van a hacer.
Ok, bien. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Para seguir avanzando. Ok, bien. Hay que tener en cuenta también que dentro de todas nuestras capacidades, así seamos de una carrera del área de la salud o también en la parte gerencial, nosotros tenemos que aprender a entender y vivir con valores personales, ¿no es cierto? Esto habla muy bien de un profesional de cualquier área, se ve en la calidad del servicio que también se va a prestar y hay que tener siempre calidad en todo lo que se va a hacer, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay que seguir 4 pasos fundamentales. Uno de ellos es el bien ser, que es el ser respetuoso, honesto, puntual, tener buenos modales, responsables, estudiosos y trabajadores, ¿no? El bien hacer es hacer todo bien desde un principio. Eso quiere decir de que también ustedes desde ahora puedan empezar a hacer bien las cosas y no esperar estar saliendo de sus carreras y recién querer hacer las cosas bien. Es decir, que desde ahora empecemos a cultivar eso. El bienestar es también dar más muchas veces de las cosas que uno recibe, ¿no? En la familia, en el estudio, en el trabajo. Y que la finalidad va a ser simplemente estar bien y sentir una felicidad plena. Y el cuarto paso es el bien tener. Es decir que si ustedes cumplen los 3 pasos anteriores, ese orden, van a poder lograr tener cosas materiales, en la parte social y cultural también van a poder interactuar con los demás. Entonces estos son valores que hay que ir cultivando también. Y no quería dejar pasar en esta primera clase, en la clase ya más teórica que vamos a hacer, tomar en cuenta esto, ¿ya? La materia de nutrición y dietética, en algunos casos, tiene un libro base. Este libro base es del autor Rafael Repollo Picasso y se ha tratado de extraer algunas cosas de este libro, pero como ya hace un tiempo lo han sacado de la web, es muy difícil encontrarlo en digital, solo hay en físico. De todas maneras se está ampliando la bibliografía y les voy a ir dejando algunos otros libros de contenido también. Teniendo en cuenta esta primera unidad, nutrición y dietética, habla de los aspectos generales y algunos conceptos que se deben tener en el área de la nutrición. Uno de los primeros conceptos que, si bien es cierto, están relacionados, pero son diferentes, son el concepto de alimentación y el concepto de nutrición. Que a veces pensamos que alimentarnos es lo mismo que nutrirnos. Y eso son 2 elementos que, como ya les dije, van en relación, pero que son diferentes. Cuando hablamos del concepto de alimentación, hablamos del proceso de elección, preparación, ingesta de los alimentos. Es decir, que este va a ser de manera voluntaria, va a ser consciente y que además de ello está modificado de acuerdo al tipo de educación que tenemos, a la parte económica y también a la parte sociocultural. Teniendo en cuenta todo esto, todo el concepto de alimentación, vamos a ver el concepto de nutrición, ¿sí? El concepto de nutrición dice que la nutrición es el proceso fisiológico, es decir, que pasa dentro del organismo,
en el cual nuestro cuerpo, nuestro organismo aprovecha las sustancias que están contenidas, es decir, que están dentro de los alimentos. Este proceso de nutrición es involuntario e inconsciente, es decir, que nosotros no lo manipulamos. Simplemente nosotros, después de agarrar un alimento, lo llevamos a la boca y nuestro cuerpo empieza a sintetizarlo, a transformarlo por el proceso de digestión. Luego el cuerpo lo absorbe, transporta los nutrientes que necesita hacia los diferentes tejidos y esto es aprovechado por el cuerpo y hace toda unas leyes fisiológicas también para que pueda vivir la persona. ¿Ok? Esa es la diferencia entre lo que es alimentación y nutrición. Dos conceptos relacionados pero diferentes. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, licenciada, nutrición es solo el aprovechamiento de las cosas buenas que comemos. Ya, sí, está involucrado. Es el proceso fisiológico que va a seguir un alimento al descomponerse, al absorberse, y que su objetivo de este va a ser llevar energía, transformar, catalizar y hacer todos los procesos necesarios, ¿no?, en nuestro cuerpo. Simplemente es eso. Entonces, alimentación vendría a ser lo que nosotros vemos y nutrición lo que no podemos ver, ¿no? Exacto, perfecto. También puede definirse de esa manera, ¿no? Porque cuando nosotros nos alimentamos, vemos las cosas y hacemos el proceso de elegir, preparar y llevar hasta la boca. Una vez ingresa a la boca, masticamos y al masticar, pasar y llegar a nuestro estómago, empieza a descomponerse en partículas más pequeñas y empieza el proceso de nutrición. Por eso es que están relacionados. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok. Vamos avanzando entonces. Hay otro término que también hay que entender, que es un alimento y que es un nutriente, ¿sí? Un alimento es todo aquel producto que tenga una función nutritiva, ¿ya? Dentro del mismo tiene almacenamiento de elementos dinámicos que necesita nuestro cuerpo y que los denominamos nutrientes, ¿ya? Que a su vez los nutrientes son sustancias que están contenidos dentro de los alimentos. Si se dan cuenta es como un trabalengua, pero cada uno de ellos tiene su especificidad, ¿sí? El alimento es lo que nosotros, como decía su compañera, es lo que nosotros vemos, y el nutriente es lo que está dentro del alimento que nosotros no podemos ver, pero que nuestro cuerpo lo va a asimilar. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, licenciada. Ya. Ahora, hay que tener en cuenta también que el alimento, al tener dentro de él nutrientes, va a tener la capacidad de producir en nuestro cuerpo movimiento, es decir, producir calor, además que esto va a generar energía, ¿sí? Y nos sirve también como tiene materiales de crecimiento para que nuestro cuerpo se pueda reparar y que nuestro cuerpo pueda funcionar bien, ¿no? Y los nutrientes son necesarios en nuestro organismo para
realizar todas las funciones vitales. Si algún nutriente nos falta, muchas veces tenemos deficiencias en nuestro cuerpo. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que los nutrientes van a estar dentro de los alimentos. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Bien. Veamos un poco de lo que es alimentación versus la nutrición, que son dos cosas parecidas pero diferentes. Si bien es cierto, la alimentación va a tener fases, ¿sí? Y la nutrición va a tener tiempos. Esa es otra característica importante que ustedes deben determinar, ¿sí? Las fases de la alimentación, como ya decíamos anteriormente en el concepto, va a ser, primero, elegir el alimento. Segundo, preparar el alimento. Y tercero, la ingesta del mismo, ¿no? Entonces, estas son fases que va a tener una alimentación. Es decir, que yo primero elijo lo que voy a comer. Puedo elegir unas pastas. Lo voy a cocinar, ¿sí? Lo voy a preparar hasta ver que esté con el líquido necesario, que esté bien cocido, etcétera, etcétera. Y luego lo voy a consumir. Tal vez antes de un partido, porque yo sé que la pasta me va a ayudar a tener mayor energía, mayor fuerza explosiva en energía. Entonces, estas son las fases de la alimentación. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, doctora. Sí, doctora. Bien. Sí, doctora. A diferencia de la nutrición, que la nutrición tiene tiempos, ¿sí? ¿Por qué tiene tiempos? Porque es algo que no lo vamos a ver nosotros. Nuestro cuerpo hace su función de acuerdo al reloj biológico que nosotros tenemos dentro del mismo. Entonces, la nutrición tiene 3 fases o 3 tiempos, las etapas que cumple, ¿sí? Primero es la alimentación y nutrición, en la cual después de que nosotros consumimos el alimento, nuestro cuerpo se encarga de disolverlo y absorber lo que necesita, ¿no? Esa es nuestra primera parte. Luego lo metaboliza, es decir que va a utilizar la materia que necesita y va a suministrar energía a todo nuestro cuerpo. Y como tercer tiempo tenemos la excreción, que esta excreción va a ayudar a que se mantenga un constante medio interno, lo que ya nuestro cuerpo no lo necesita o no lo aprovecha, lo desecha. Entonces esos son los tiempos de la nutrición. ¿Se entiende la diferencia entre la fase de la alimentación y los tiempos de la nutrición? Sí, dice. Perfecto. Ustedes son unos chicos muy inteligentes. Dentro del mismo, vamos a ver, dentro de este tema, vamos a ver algunos conceptos que son básicos dentro de lo que es la nutrición. Primero, ¿cuál será el concepto de dieta? A ver, escriban dieta en el Google, ¿qué les aparece? Vamos a interactuar un poquito. ¿Qué les aparece cuando escriben ustedes dieta en el Google? Rutinas de alimentación. Ya, rutinas de alimentación. ¿Qué más? Es la suma de la comida que Listen se realiza una dice, persona u otro organismo. Ya. ¿Qué más?
Es un hábito También alimenticio, me dicen que se refiere al hábito alimenticio de una persona. Ya, también. La dieta es una Eh, alternativa de ciertos alimentos que la persona podrá sí o no comer. Ya. ¿Alguien más tenía Un una? conjunto de sustancias alimentares que constituyen un comportamiento nutricional de los seres vivos. Ya, también. Todos los conceptos están bien, ¿sí? Pero vamos a definir el concepto de dieta desde la etimología. La etimología es el origen de la palabra dieta, ¿no? Si bien es cierto, la palabra dieta en algunos libros lo encontramos que proviene del latín y otras que proviene del griego. Ambos están dentro de lo mismo, ¿no? Del latín, dieta significa régimen de vida. Y en el griego, perdón, en latín significa higiene de vida. Y en el griego, régimen o método de dieta o método alimenticio. Entonces, son sinónimos y además que ambos, si ustedes ven, y todos los conceptos que ustedes han podido encontrar, hablan lo que es de un modelo de alimentación, ¿sí? Entonces, la dieta incluye lo que es higiene de vida y aquel régimen que nosotros deberíamos seguir en nuestro diario vivir, es decir, el esquema de alimentación que nosotros deberíamos consumir. Además de ello, la dieta se puede ajustar para cualquier necesidad de los pacientes, ¿no? Pacientes que tienen obesidad tienen una dieta específica, un régimen alimenticio que pueden hacer de que disminuyan las grasas, que baje de peso el paciente, etcétera, ¿no? O los pacientes con diabetes o con alguna enfermedad, se les va restringiendo algunos elementos como el arroz en los pacientes diabéticos para evitar que el azúcar se eleve. Entonces, esto simplemente es entender que la dieta son régimen, es una higiene de vida, un régimen, un modelo alimenticio, que se puede adaptar a la necesidad de cada uno de nosotros, ¿no? Eso por un lado. Ahora, la dietética, ustedes saben que esta materia se llama nutrición y diética. En alguno de sus programas está así, ¿no? Hay quienes han inscrito la materia solo como nutrición y hay otros que dicen nutrición y diética. La diética, por otro lado, es la ciencia que estudia los regímenes alimenticios, ¿sí? Aquí ya habla más del conocimiento sobre la alimentación y el conocimiento sobre la nutrición, sobre la parte fisiológica. Ahora, hay que determinar bien si nosotros vamos a hacer, de acuerdo a los conocimientos que tenemos, una dieta o nos vamos a alinear con los regímenes de las dietoterapias, por ejemplo, para los pacientes que tienen alguna enfermedad, en el cual vamos a ver el sufrimiento de la célula de manera fisiopatológica para ver los trastornos que tienen y tratar de compensar con la dieta, ¿sí? Eso se llama, por otro lado, dietoterapia, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos en cuestiones de salud normal, cuando queremos hablar del conocimiento, de la parte fisiológica, hablamos de diética. Por eso es que en esta materia la mayor parte, o como ustedes pueden ver en los primeros dos contenidos, hablamos de lo que es diética, es decir, de la ciencia que estudia los regímenes alimenticios, cómo pasa, qué es lo que pasa en el cuerpo. Y vamos a hablar al final del semestre un poco de dietoterapia, viendo las diferentes enfermedades en la cual vamos a tener que modificar algunos regímenes alimenticios, ¿no? Eso, por otro lado, como un concepto. Tenemos también la bromatología, que la bromatología es el tratado sobre los alimentos, teniendo en cuenta cómo se obtienen,
cómo se preparan, cómo se conservan, qué composición química tienen, qué organismos están dentro del mismo y cómo se deberían manipular. Esta área de bromatología estudia los diferentes productos, los diferentes alimentos, cómo se elaboran, cómo se utilizan para que no cause daño al hombre. También se hacen los diferentes estudios. Incluso hay, ¿no?, una carrera con este nombre, bromatología. La Gabriel están promoviendo esa carrera también, que básicamente estudia simplemente los alimentos y cómo se los debe consumir. Tenemos después de esto la gastronomía, ¿sí? Que como todos sabemos, la gastronomía es el arte de preparar una buena comida. Esto quiere decir que la comida debe estar equilibrada, debe ser apetecible, es decir, que se vea muy bien y que tenga buena digestividad para nuestro cuerpo. Que todos los elementos que estén dentro de lo que vamos a consumir sean de fácil digestión, ¿no? O que por lo menos el uno acelere la digestión si es que el alimento es muy pesado para consumirlo. Entonces es otro término que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos acerca de nutrición. Ok, hasta aquí. ¿Preguntas? Doctora, tengo una duda con lo que estaba... Ay. Sí. Primero las damas. A ver, ¿quién era la que quería preguntar? ¿Qué es la bromatología otra vez? Es que no entendí muy bien el concepto. Ya, la bromatología es el estudio de los alimentos, cómo se obtienen, cómo se preparan, cómo se conservan, y además de ello estudia los productos alimenticios. Sí, tiene dos funciones la bromatología. Aparte de que los ve cómo se deben obtener, cómo se deben preparar, también estudia cómo elaborar algunos materiales, cómo elaborar elementos nuevos. Ellos son los que sacan también los productos híbridos. Entonces, dentro del mismo también está la bromatología. Hace dos cosas. Ahora sí, el compañero, ¿qué quería preguntar? Sí, mira lo que preguntó mi compañera, pero yo tenía la duda de la definición. Nutrición es, son los mecanismos en los cuales, básicamente los mecanismos en los cuales se... Ya, se me fue el concepto. Ya, pero nutrición no tiene nada que ver con bromatología, porque bromatología es el estudio de los alimentos, ¿no? Exacto. Nutrición es como la... ¿Cómo sería definición entre nutrición y bromatología para no confundir los conceptos? No, es que bromatología es el estudio de los alimentos, ¿ya? Simplemente estudia los alimentos, es decir, los ve su composición, todo lo demás, desde la perspectiva del alimento como tal, ¿sí? Ahora, la nutrición simplemente es el proceso que sigue nuestro cuerpo para absorber los nutrientes, ¿sí? Es más interno, no es lo mismo. Ok, doctora, gracias. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí una lluvia de ideas. Teniendo en cuenta que alimentación y nutrición son dos cosas diferentes, ¿cuál creen ustedes que es la finalidad de la alimentación y cuál es la finalidad de la nutrición? A ver, los escucho. Finalidad de la alimentación.
adquirir nutrientes, o sea, adquirir energía, la energía que necesitamos para nuestro organismo funcione. Y en cuanto a nutrición, Ya, estaba bien, estaba bien. ¿Alguien quiere ayudar a su compañero? Bueno, alimentación podría tratar a- Bueno, la finalidad de alimentación es adquirir alimentos que tengan suficiente energía para cubrir todo el gasto energético de nuestro cuerpo, y la finalidad de nutrición sería pues repartir toda aquella energía obtenida de estos alimentos a todo el organismo. Ok, muy bien, me gustó. Bastante bueno. La escucho lejos, lejos. Apéguese un poquito más a ese micrófono. Ya. Bueno, la finalidad de alimentación, no sé si está certo que penso, são todos os alimentos em geral, no caso que vamos elegir para comer. La nutrición es lo que ese alimento irá proporcionar a mi cuerpo. Entonces, si yo elijo un alimento malo, con propiedades malas, mi cuerpo no terá la nutrición que necesita. Y es eso que últimamente la mayoría de las personas está haciendo. Comendo por finalidade de gusto, por ter um prazer de paladar e não para nutrir o corpo. E por isso estamos evidenciando tanta doenças metabólicas, enfermidades metabólicas, obesidade, desnutrição em ninhos, e isso está generando muitas coisas que hasta percebemos, por exemplo, a situação da pandemia que compromete hasta a imunidade. Então, a minha compreensão seria isso. Perfecto. Muy bien, me gustó. Bastante bueno, ¿no? Nos está haciendo una gran diferencia en lo que es alimentarse y nutrirse, ¿no? Que son dos elementos diferentes. Bastante bueno, me gustó su concepto. Gracias. Por nada, doctora. Ok, ¿alguien más quiere dar alguna otra opinión? Doctora, entonces en sí el resumen de todo esto sería que la alimentación básicamente sería para saciar el hambre y la nutrición sería básicamente repartir los alimentos que consumimos. Bien, también un buen resumen. Porque no nos olvidemos que la alimentación, habíamos dicho que es el proceso de elegir, es todo lo que nosotros vemos, ¿no? Lo que elegimos, cómo lo preparamos, cómo nos lo comemos. Que simplemente saciar nuestro hambre o nuestro apetito, depende qué es lo que tengamos. Y la nutrición como tal va a ser la que se encarga de sacar todos los componentes, todos los nutrientes que están dentro de los alimentos y poder hacer de que todas nuestras funciones vitales funcionen, ¿no? Y que estén de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos en nuestro diario haber. No es la misma nutrición que necesita un paciente sedentario que un deportista, por ejemplo. ¿Sí? Va a necesitar algunos nutrientes específicos esta persona. Entonces, puede ser que nos alimentemos, que nos guste comer comida chatarra y que nuestro cuerpo no lo asimile y que no nos sirva para nada, ¿no? Esas son las grandes dualidades que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Y lo que tenemos que entender hoy es la diferencia entre alimentarse y nutrirse, que creo que ha quedado bastante claro esta tarde, ¿no? ¿O qué dicen? ¿O hay dudas todavía? Licenciado, entonces la finalidad de la alimentación es simplemente llenarse y el de la nutrición es hacer que el cuerpo funcione de acuerdo a las actividades que uno hace, ¿o es que entendí mal, licenciada? Sí, está bien. La finalidad de la alimentación es saciar el hambre que nosotros tenemos, porque gracias a lo que nosotros hacemos, elegimos, procesamos y llevamos a la boca, ¿no es cierto? Ese es el proceso de alimentarse.
Y la nutrición, por otro lado, simplemente, tiene una capacidad más importante en nuestro cuerpo, que es de degradar todo lo que nosotros consumimos, lo descompone y hace de que cada elemento vaya de acuerdo a la necesidad de nuestras actividades diarias, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, poder hacer que nosotros estemos saludables para realizar nuestras actividades y que nuestras funciones vitales estén de acuerdo a la capacidad y a la ingesta de las cosas que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, está muy bien, Esther, está acertada su percepción. Está bien, gracias, licenciada. Entonces, estos dos elementos, tanto los alimentos como los nutrientes, nos van a ayudar a nuestro cuerpo para formar nuevas células, reponer también los elementos que nosotros hayamos perdido durante las actividades. Nos van a ayudar también a sustentar algunas capacidades vitales y a supercompensar también cuando tengamos deficiencias. Entonces, todos estos elementos que hemos visto ahora, nuestro cuerpo lo necesita para poder realizar las funciones vitales. Por eso es importante que nosotros en las mañanas vengamos a estudiar con algo en la barriga, desayunadito. Entremos a las 8 de la mañana a nuestra clase habiendo desayunado algo. Pero cuando digo desayunado no quiere decir que se vayan a comer una panza rebozada o un asadito, ¿no? Eso le va a servir a nuestro cerebro para funcionar en el transcurso del día. ¿Qué piensan ustedes? Pues no, porque ya eso es como una comida chatarra, ¿no? No sé si es una comida chatarra. Quizás, sería doctora, porque no le porque da los nutrientes necesarios a nuestro cuerpo. Exacto, porque no va a tener los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo. Además de ello, va a estar sopado en grasa, que van a hacer van a tener difícil digestión y nuestro cuerpo no va a saber si pensar en las cosas que ustedes están haciendo o pensar en el proceso de digestión muy pesada para nuestro estómago, ¿no? Se desvía la atención. Por eso es que cuando nosotros somos niños es importante y siempre, ¿no? O por lo menos en mi época, mis padres mandaban al colegio con el desayuno ya en la barriga, un pedacito de pan y su leche, ¿no? Era la clásica. Y tenías que comerlo porque necesita tu cuerpo el pan para tener energía, para aguantar hasta el mediodía, ¿no? O por lo menos hasta media mañana, y que tus capacidades vitales y tus funciones orgánicas estén despiertas con ese pedacito de pan que me va a producir energía. Entonces, si yo le meto un componente bastante pesado, mi cuerpo también va a estar entre mareado, entre mi estómago y mi cabeza, no voy a saber qué pensar, ¿no? Entonces es importante también seleccionar lo que nosotros vayamos a consumir. Ojo, ¿no? Eso como consejo para todos ustedes que son estudiantes y que se levantan temprano a pasar clase. Y a veces ni desayunan. Y a media mañana están cabeceando, ¿no? Falta energía ahí para seguir la jornada. ¿O no les pasa a ustedes que cuando no desayunan a media mañana están a media máquina? ¿Me dejaron solita?
Caído. ¿Cómo dijo, doctora? Caídos. ¿Qué pasa con ustedes cuando a media mañana no han desayunado? ¿Qué pasa a media mañana cuando están en clase? Sueño. Un cansancio excesivo. Flojera para hacer las cosas. ¿No ve? Ni qué decir guardia, se duerme a media clase. Pues, ¿para qué les ¿Por qué digo me que no se difama así? sienten? Porque conmigo a media mañana llegas ahí a media máquina. Feo que me difame así. No, no es difamarte. Es hacerte consciente que tienes que desayunar antes de venir a clase. Pero no una panza ni un asadito. Ojo, ¿no? Hace harto que no como eso. ¿Seguro? Ok, bien. Entonces, hasta aquí el tema, ¿sí? Sí, doctora. Bien. De todas maneras, ya saben ustedes que para la próxima clase inician las exposiciones, inicia el grupo número 1. Vamos a arrancar la próxima semana, igual que esta semana, la asistencia primero. Ojo, no se olviden, la asistencia al final tiene como consigna de que ustedes hagan un resumen de la clase anterior, o por lo menos dejen algún comentario acerca de la clase anterior. Eso va como evaluaciones continuas. 1. Va a empezar exponiendo el grupo. Quiero ver el desarrollo de su tema. Y después que el grupo termine de exponer, voy a sintetizar toda la información y conceptualizar el tema al cual se han referido sus compañeros. ¿Ok? Entonces esa va a ser la estructura para nuestra siguiente clase.